días. El día de hoy mi equipo y yo venimos a hablarles sobre el tema de Declaración de los Derechos Humanos. Mi equipo está conformado por 8 integrantes, los cuales son Alison H. Luz, América Vinalay, Rocío Luna, Stephanie Flores, Briseide Estrada, Alejandro Daza, Mía Gutiérrez y su servidora Hanna Uribe. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU en 1948. Establece derechos fundamentales como la dignidad y la libertad que abarcan del artículo 1 al artículo 3. El artículo 1 establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, están dotados con razón y conocimiento y deben actuar unos con otros con espíritu de fraternidad. El artículo 1 es fundamental porque sienta las bases para todos los demás derechos. Algunos puntos clave son: universalidad, aplica a todos los seres humanos sin excepciones. Dignidad inherente, no depende de logros o circunstancias. Fraternidad, fomenta la solidaridad y el respeto mutuo. El artículo 2 establece que todas las personas tienen derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna, sin importar su raza, color, religión, posición económica, etc. En resumen, establece que no debe de haber ningún tipo de discriminación hacia tu sexo, color de piel, raza, idioma, opinión pública, opinión política, etc. y no debes dejar pisotearte ese derecho. El artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 3 es fundamental para la protección de los derechos humanos. Algunos puntos clave son: derecho a la vida, protección contra la privación arbitraria de la vida. Derecho a la libertad, protección a la detención o encarcelamiento arbitrario. Derecho a la seguridad personal, protección contra violencias o amenazas. Bien, esto es todo lo que abarca de la dignidad y libertad del artículo 1 al artículo 3. Bueno, yo voy a hablar sobre los artículos del 4 a 11. Estos artículos hablan sobre la dignidad y la justicia de las personas ante la ley. El artículo 4 dice prohibición de la esclavitud. Nadie puede ser esclavizado ni ser obligado a trabajar. El artículo 5 es la prohibición de la tortura. Nadie debe sufrir tortura ni castigos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6 es el reconocimiento jurídico. Toda persona tiene derecho a ser reconocida como sujeto de derechos ante la ley en cualquier lugar. Legalmente, todos existimos y tenemos derechos que deben respetarse. El artículo 7 es la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección sin discriminación. No importa su origen, género, religión o condición, la ley debe tratarse igual. Artículo 8. Derecho a un recurso efectivo. Si violan tus derechos, tienes derecho a acudir a tribunales para que te protejan. Puedes exigir justicia cuando alguien no respeta tus derechos. Artículo 9. Protección contra detenciones arbitrarias. Nadie puede ser arrestado, detenido o expulsado de su país sin ninguna razón válida. Artículo 10. Derecho a un juicio justo. Toda persona tiene derecho a un juicio público, imparcial y justo. Un juez debe ser neutral y el proceso debe ser transparente. Artículo 11. Presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nadie puede ser condenado por algo que no hizo. Como se dice, pues no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tienes que tener un juicio justo. Estos artículos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, ya que ocurrieron varias injusticias. Durante esta etapa de la Segunda Guerra hubo pues trabajos forzados, cuando forzaban a trabajar a estas personas. Hubo discriminación hacia ellos por su religión y no se les daba un trato justo. Sufrían tortura y tratos inhumanos, arrestos y ejecuciones sin juicio. Estos también se hicieron para garantizar justicia e igualdad. Estos artículos hablan más que nada para prohibir la esclavitud y la tortura, asegurar que todas las personas sean reconocidas ante la ley, garantizar la igualdad jurídica, proteger las detenciones arbitrarias, asegurar juicios justos y presunción de la inocencia. Se buscaba que ningún gobierno pudiera abusar de su poder sin límites.
También pues tienen la idea estos artículos de proteger la dignidad humana. La idea principal era reconocer que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, sin importar su nacionalidad, religión, color de piel, lo que sea. Estos artículos son más que nada para proteger a las personas de los abusos del Estado y asegurar justicia, libertad e igualdad. ¿Sabías que tienes derechos que nadie puede quitarte sin importar quién seas o dónde vivas? Estos derechos están escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que protege la dignidad y la libertad de todas las personas. Por ejemplo, el artículo 12 es derecho a la privacidad. Este artículo dice que nadie puede meterse en tu vida privada, tu familia o tu correspondencia, sin ninguna razón justa. También este artículo protege tu reputación. El artículo 13, que es libertad de movimiento. Todas las personas tienen derecho a circular libremente dentro de su país, salir de él y regresar cuando quieran. El artículo 14 es derecho de asilo. Si una persona es perseguida en su país, tiene derecho a buscar protección en otro. El artículo 15, derecho a una nacionalidad. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y nadie puede quitárnoslas injustamente. El artículo 16, derecho a formar una familia. Los hombres y mujeres tienen derecho a casarse, a formar una familia sin importar su raza, nacionalidad o religión. Estos artículos protegen aspectos esenciales de nuestra vida, como nuestra privacidad, nuestra identidad y nuestra libertad. En los artículos del 17 al 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconocen derechos fundamentales para nuestra libertad y nuestra participación en la sociedad. El artículo 17 establece el derecho a la propiedad. Esto significa que todas las personas pueden tener bienes, ya sea de manera individual o junto a otras personas, y que nadie puede ser privado de ellos de manera injusta. Este derecho protege el patrimonio y el esfuerzo que construye una persona a lo largo de su vida. El artículo 18 reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Cada individuo tiene derecho a pensar libremente, tener sus propias creencias, practicar la religión que elija o incluso si desea, también la puede cambiar. Este derecho es fundamental porque protege la identidad y las convicciones de cada ser humano. El artículo 19 nos habla sobre la libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a tener opiniones propias y expresarlas libremente, así como buscar, recibir y difundir información sin limitaciones injustificadas. Este derecho es esencial para que exista una sociedad democrática, donde las ideas puedan intercambiarse con respeto y pluralidad. El artículo 20 establece la libertad de reunión y asociación pacífica. Esto significa que las personas pueden reunirse para expresar libremente sus ideas, participar en movimientos sociales o formar asociaciones, obviamente siempre de manera pacífica. Además, nadie puede ser obligado a pertenecer a un grupo si esa persona no lo desea. Finalmente, el artículo 21 reconoce el derecho a participar en el gobierno de nuestro país. Esto incluye el derecho a votar, a ser elegido como representante, y a que las elecciones sean libres, periódicas y justas. Este artículo garantiza que el poder del gobierno provenga de la voluntad del pueblo. En conclusión, estos derechos son fundamentales porque garantizan nuestra voz, nuestra libertad y nuestra participación en la sociedad. Conocerlos nos permite entender que no son privilegios, sino que son garantías fundamentales que protegen nuestra dignidad. Mi nombre es Priscila Elina Estrada Roque y les voy a hablar de los derechos económicos y sociales. Debemos saber que los derechos económicos y sociales
Son derechos humanos fundamentales orientados a garantizar condiciones de vida dignas y el pleno desarrollo de las personas y los pueblos. También a menudo llamados derechos de segunda generación, se centran en el concepto de la igualdad y requieren que el Estado intervenga activamente para satisfacer necesidades básicas. Comentaré un poco de qué tratan los artículos 22, 23 y 24 de la Constitución mexicana, los cuales establecen principios fundamentales relacionados con la justicia y la protección de la dignidad humana y la libertad de convicciones. Estos artículos son esenciales para garantizar límites al poder del Estado y protegen derechos fundamentales en la vida social. Artículo 22. Provisión de penas crueles. El artículo 22 establece que quedan prohibidas las penas inusitadas, trascendentales o excesivas, así como cualquier castigo que atente contra la dignidad de las personas. También proviene de la confiscación de bienes como sanción general. Garantiza un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos. El artículo 23. Garantías procesales. El artículo 23 señala que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito o crimen y que los procesos judiciales deben realizarse conforme a la ley. Esto brinda certeza jurídica y protege a las personas contra los abusos. Asegura que la justicia imparcial y el respeto al debido proceso. El artículo 24, libertad de convicciones. El artículo 24 reconoce el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Cada persona puede practicar sus creencias libremente, siempre respetando la ley. Fomenta la tolerancia y la convivencia pacífica. Esos artículos reflejan el compromiso del Estado con la protección de la dignidad y la justicia y la libertad individual. Pares fundamentales de una sociedad democrática. Buenos días compañeros, mi nombre es Alejandro Siqueira del 601 y hoy les voy a hablar sobre los artículos 25, 26 y 27 del Estado, que son los que regulan el papel del Estado en la economía, la planeación del desarrollo nacional y la propiedad de los derechos naturales. El artículo 25 nos da a entender que es el que restablece y corresponde al Estado de la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que es el que busca promover el crecimiento económico, el empleo y la distribución justa de la riqueza. Un ejemplo de eso sería programar de apoyo económico o políticas públicas para reducir la desigualdad de ideas claves y equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social ante las personas y el Estado. El artículo 26 nos da a entender que es la planeación democrática, que es la que señala el Estado que debe organizar un sistema de planeación democrática con una participación social inigualable para todos. Esta participación social permite que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población. Un ejemplo sería la elaboración de planes nacionales considerando distintos sectores sociales de ideas claves, decisiones económicas basadas en una participación igual ante todos. Y por último, hoy les voy a hablar sobre el artículo 27, que se podría decir que son propiedades de tierras, recursos naturales y recursos sociales en el Estado, la cual establece que la nación es propietaria organizaria de tierras, aguas y recursos naturales, regulando su uso y aprovechamiento. Un ejemplo podría ser la regulación del petróleo, el agua o la minería, que son ideas claves sobre ese artículo 27, considerando generalmente que los artículos establecen el marco jurídico protegiendo los derechos fundamentales que regulan la economía y promueven el desarrollo nacional, buscando siempre el bienestar de la población ante el Estado y respeto de dignidad humana. Los artículos 28 y 29 de la Constitución mexicana garantizan la seguridad económica y jurídica.
El artículo 28 prohíbe monopolios para asegurar la libre competencia, mientras que el artículo 29 regula la suspensión de derechos y garantías solo en casos extraordinarios de emergencia nacional, garantizando así los derechos humanos fundamentales. El artículo 28 dice prohibición de monopolios, justicia y seguridad económica. Prohíbe prácticas que impidan la competencia y el libre acceso a mercados, como por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica, que sanciona a empresas que se coluden para fijar precios altos en productos que son básicos. Y el artículo 29, suspensión de garantías, seguridad y debido proceso, regula cómo el presidente, con aprobación del Congreso, puede suspender derechos restringidos durante invasión o perturbación grave, siempre respetando los derechos fundamentales. Por ejemplo, durante una pandemia severa o algún desastre natural, el Ejecutivo puede restringir temporalmente la libre circulación en ciertas zonas para salvaguardar la integridad física de la población. Por ejemplo, el COVID, que nos mantuvimos encerrados en casa, pues por eso. Y ya después sigue el artículo 30. El artículo número 30 de la Constitución mexicana dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalidad. Eso también se refiere o es un ejemplo de que toda persona tiene derecho a aprender tanto el idioma como conocer las culturas y tal vez formar parte de ellos. También pues todos son libres de considerarse mexicanos, e igual para considerarse mexicanos, por así decirlo, tienes que, pues repito, conocer sus culturas, entender su idioma. Muchos se pueden considerar mexicanos por el aspecto legal, como por ejemplo casarse con un extranjero o extranjera, sea de Estados Unidos, a Argentina o X, sea donde sea, mientras la pareja, el hombre o la mujer, sea mexicano, la pareja extranjera ya se puede considerar también mexicano, a lo que yo investigué, o de la forma sanguínea, que seas hijo de una mexicana o hija de una mexicana, a eso voy, hijo de un mexicano, pues también podría ser. Todas las personas tenemos derecho pues a eso, y la mayoría las considera mexicano. Ya tienes ese punto de vista como que mexicano, esa aprobación mexicana, y la mayoría pues ya te va a considerar mexicano, repito, tanto legalmente como de una manera sanguínea. En conclusión, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamental porque establece todos los derechos básicos de los seres humanos, establece la libertad y la dignidad, promueve igualdad y no discriminación, protege libertades fundamentales como expresión y reunión, garantiza derechos económicos y sociales y establece derechos de justicia y seguridad. En sí, esto ha sido todo nuestro tema de hoy. Gracias por su atención.